Un saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política regional. Este programa siempre tuvo el deseo de interactuar con todos ellos, líderes y militantes de los partidos. Estamos hablando de la amplia red de dirigencia sindical, popular, poblacional. Estamos hablando de un sector especializado en la prensa. Estamos hablando sin duda de nuestros colegios profesionales y de nuestros intelectuales. Todos ellos tienen una característica común por la cual se les llama clase política. Están en interacción con la opinión pública y tienen la función de formar, informar, representar a la población. Hemos trascendido sin duda este objetivo. Reiterada gratitud a la inmensa cantidad de cusqueños que nos sintonizan. Haber logrado un público objetivo, haber logrado un segmento de audiencia televisiva en este programa de población de nuestros paisanos, a nosotros sin duda nos enorgullece, quedamos reiteradamente agradecidos y obviamente renovamos el compromiso de seguir interactuando, llevando análisis económicos y políticos para la región. Quiero el día de hoy empezar un análisis con lo que se espera que signifique una segunda oportunidad para la gobernabilidad del país, que es muchos le llaman cumbre, otros diálogo entre el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la jefa de la oposición en el Perú, que tiene la responsabilidad del Congreso, Keiko Fujimori. Aquí un pequeño análisis que es importante realizarlo porque de lo que ocurra en este diálogo, vuelvo a reiterar, dependerá la gobernabilidad del país. Quien ha dado la iniciativa ha sido Keiko Fujimori. Con esto ella claramente ha despejado que sí le interesan los problemas del Perú, sí le interesa la situación que vivimos actualmente. Fundamentalmente de ingobernabilidad, una economía que está prácticamente yendo hacia el estancamiento y esto significa, por favor, pérdida de empleos. Lo que en economía deseamos es de que mejore, aumente el empleo, la cantidad de empleados, que se reduzca la gente que no encuentra empleos. Actualmente también tenemos reducción del promedio de ingresos en el Perú y lo que en una buena economía se espera es todo lo contrario, que vayan aumentando el ingreso promedio de los peruanos. Esto naturalmente preocupa, asociado además a temas como el norte, en la que no tenemos claramente un plan agresivo, coherente y eficaz de reconstrucción para restablecer servicios, infraestructura y esto significa restablecer las condiciones de trabajo que han sido severamente afectados de nuestros compatriotas del norte. Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, ha prácticamente respondido a la convocatoria de Keiko afirmativamente, cierto, ha aceptado el diálogo. Keiko había sugerido que pueda estar presente en esa conversación Luis Bedoya Reyes. Sin duda es un político, viejo político, un patriarca de nuestra política, bastante respetables, y Pedro Pablo Kuczynski no ha aceptado esa propuesta. Aquí sin duda hay un debate si la sugerencia de Keiko fue de que Bedoya sea mediador o simplemente una especie de testigo de ese diálogo. Sea cual fuere la apreciación que se tenga, lo cierto es que Pedro Pablo Kuczynski no aceptó. Para algunos, esto es un desaire a un patriarca de nuestra política. Para otros, esta es una actitud
preocupante en el sentido de que a Pedro Pablo Kuczynski no le interesan testigos, no quiere comprometerse a algo de la cual luego deba responder respecto a cuyas decisiones no deba ser evaluado. Pero además Pedro Pablo Kuczynski ha señalado que lo que conversen con Keiko lo va a llevar al acuerdo nacional. Especialmente los jovencitos seguramente no saben qué es el acuerdo nacional. Desde el punto de vista político, el acuerdo nacional surgió cuando empezó la demolición al fujimorismo. Se juntaron todos los partidos para hacer una mesa política y para ir avalando la demolición, la destrucción del fujimorismo con una formal, se podría decir, constitución de un foro político en la que se han hecho algunos eventos, se han escrito algunas propuestas. Eso, por favor, estamos hablando del año 2001 exactamente. De ese acuerdo nacional, más allá de ser, ¿no?, el foro antifujimorista, para avalar, para dar contenido político a toda la demolición, la persecución de justos y pecadores, ¿no?, más allá de eso, del acuerdo nacional nunca salió ni una iniciativa, ni una ley que haya beneficiado al pueblo. Y por lo tanto es un foro que no se ha legitimado, o sea, no tiene legitimidad ni en su origen, ni en sus productos, para constituirse, para, en otras palabras, revivir a esa entelequia que prácticamente está muerta. Entonces, con este segundo elemento, Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente, en verdad no le ha dado la seriedad del caso a esta segunda oportunidad de diálogo que, según muchos analistas, constituiría un primer paso para lo que queremos los peruanos. Por favor, que el gobierno actúe, que el Congreso coopere. ¿Por qué hay enfrentamiento? El gobierno tiene mucho más prensa, bastante inversión en prensa que hoy denominamos mermelera, para ir agrediendo al Congreso, responsabilizándole de todo. Felizmente tenemos una prensa también independiente que permite que la población se dé cuenta si es cierto o no las cosas que se dicen. Por lo tanto, al no haber aceptado la presencia de Luis Bedoya Reyes y querer llevar los acuerdos del diálogo a una entelequia prácticamente que ha desaparecido, ¿no?, pero Pablo Kuczynski definitivamente no está respondiendo como quiere el Perú. En el acuerdo nacional están algunos partidos que ya no existen. Están algunos partidos que no representan a nadie. ¿Qué importancia puede tener llevar allí una agenda conversada entre los dos líderes principales responsables del gobierno y la gobernabilidad en el Perú? Muchos creen, por lo tanto, de que este segundo diálogo podría ser un saludo a la bandera, simplemente terminar en gestos. Aún así, lo importante es que la población sepa a cuál de estos dos líderes le interesa en verdad el Perú. ¿Quién está actuando con sinceridad y con coherencia? ¿Cuál de ellos está pensando realmente primero en el Perú y luego legítimamente en sus espacios políticos? Porque de constituirse este diálogo en algo que no da frutos, algo estéril, ha de depender la futura gobernabilidad del país, en el sentido de que o esto se profundiza, el aislamiento del gobierno, la incomodidad del pueblo frente a la inutilidad e incoherencia del gobierno se puede profundizar,
Y en un sistema democrático eso lleva a escenarios. Sin duda, el peor escenario sería nuevas elecciones. Hay escenarios también de cierre del Congreso, ¿no? O hay escenarios de prolongar esta pelea mientras el Perú se recesa, los jóvenes no encuentran empleos, caen los ingresos, aumentan los conflictos y la violencia, y simplemente lo que ya desde hace aproximadamente 5 años conocemos, ¿no? Las inversiones, especialmente privadas, seguirán reduciéndose. La capacidad de inversión del Estado en esas condiciones no creo que vuelva a activarse. Hace tiempo en el Perú no hay crecimiento de las inversiones privadas. Todo lo contrario, cada vez hay menos inversiones. Y por el lado del sector público, no solo por la crisis política, no solo por el escándalo Odebrecht que está paralizando algunas inversiones corruptas, sino esta incertidumbre hace de que la capacidad de gasto del Estado, central, regional y local, o sea, en las esferas, en esas 3 esferas de nuestro Estado, se esté, en otras palabras, paralizando. La cifra promedio de ejecución del gasto a nivel nacional parece que no alcanza el 35%, y ya estamos a mitad del año. Con todo esto, espero que haya quedado claro la gran importancia que debe tener, que debe ser, especialmente para el gobierno, este diálogo. Han anunciado desde el gobierno, específicamente el premier Zavala, de quien está pendiente una evaluación política y sin duda también una decisión del Congreso respecto al gran escándalo que ha generado los audios que se conocen en conversaciones con el excontralor. Pero el aún premier y ministro de Economía ha señalado que les gustaría tratar los temas de seguridad, corrupción, empleo, reactivación y reconstrucción. Desde el punto de vista de la población, de la conveniencia política para el país, Pedro Pablo Kuczynski debe renovar su gabinete. Ya el gabinete que tiene, especialmente el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, han perdido credibilidad, han demostrado ser inútiles, y para lo único bueno que sirven es para pelear, para generar conflicto, haciendo de eso un ruido y con inversiones millonarias en prensa mermelera. Pese a inversión millonaria en prensa mermelera, el pueblo va tomando conocimiento. El pueblo se va formando su propia opinión de quién es quién en nuestra política. Yo pregunto si correspondería también al fujimorismo previo al diálogo del día martes, señalar también los puntos de la agenda que le interesaría. De manera general, en la carta de Keiko Fujimori a Pedro Pablo Kuczynski señala 2 temas gruesos: reactivación económica y gobernabilidad. El fujimorismo posiblemente para mañana, domingo o el lunes, ¿no?, 10 de julio, podría también sugerir una agenda del debate, del diálogo, de tal suerte que se puedan tener algunas coincidencias, algunas transversales y ampliar el diálogo, la agenda de diálogo propuesto por el gobierno. El fujimorismo también tendrá que decidir si acepta que esa conversación se lleve al acuerdo nacional, una entelequia que ya no representa casi a nadie. Y yo creo que por lógica el fujimorismo va a sugerir, por favor, que eso no se realice, porque en política lo que importa son los hechos válidos, los hechos representativos.
En política deben tener opinión y acción los que representan a la población. La representación de la población en una democracia es votos, es vigencia electoral, es presencia en el Congreso, es presencia en los gobiernos locales y regionales. Cuando hay partidos que ya han desaparecido y partidos que no representan a nadie, no se puede creer que también deben ser los indicados para ver qué se hace. Porque estamos hablando de una veintena o treintena de partiditos, ¿no?, que podrían ser un cargamontón sin representar a nadie, hacerle cargamontón al fujimorismo en una agenda impuesta. Y en política eso nadie va a aceptar. Yo me dirijo a los amigos que nos escuchan, a los compatriotas. Siendo usted ampliamente representativo, política y electoralmente, ¿aceptaría que un cargamontón, un pelotón de partiditos que han desaparecido o no representan a nadie, le impongan a usted la agenda política? Obviamente que no. Obviamente que no. Que sea esta ocasión para recordarles algo con un elemento nuevo, asociado a descubrir la mafia Odebrecht, a empezar a investigarlos. Están desapareciendo partidos. Después de la mafia Odebrecht no creo que alguien crea que va a revivir Toledo y su partido, Humala Nadine y su partido. No creo que rápidamente resurja el partido aprista, que está bien comprometido, solo que no hay pruebas contra Alan García. La izquierda, por favor, de manera nítida, con Susana Villarán, bastante comprometida en la mafia Odebrecht, y Verónica Mendoza, comprometida conoce, ya sabe, los movimientos económicos del dinero sucio chavista y de Brasil, porque ahí está su letra en las agendas, que hoy es una prueba válida en el Poder Judicial. El día de ayer, una marcha nacional contra el indulto al presidente Fujimori, con bastantes recursos, con fuerte propaganda en la prensa mermelera al servicio del gobierno, ha fracasado esas marchas. Como ahí están, en broma y en serio, los análisis políticos, se habla de una marcha de 4 gatos. Este es un hecho político importante. Con esto ha sido derrotado el sector aún rabioso y ruidoso antifujimorista, y por lo tanto el fujimorismo se despeja el camino prácticamente de gente intolerante, de gente que ha hecho del antifujimorismo negocio político y negocio electoral y negocio económico. En política, sin duda, no podemos vivir de odio. La política no es odiar. En política no pueden haber enemigos, sino rivales, competidores. Y la política es tanto ciencia como arte al servicio de el progreso de todos, del fortalecimiento de la nación, de la democracia y del Estado. No puede ser odio ni negocio. A ese nivel lo llevaron especialmente los amigos de izquierda, que con su derrota y ridícula movilización, no solo en Lima, sino en provincias, ha quedado esta vez estratégicamente derrotada. Sobre un mayor análisis de esta derrota, voy a tomar un segundo momento en este programa, porque necesito anunciar una brevísima pausa para volver aquí con más análisis políticos para nuestra región. Pausa y volvemos en Poder y Desarrollo Regional.
Opinión y Mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consumes, Opinión y Mercado. Con llamadas ilimitadas, tengo más carreras por día. Por eso dime... ¡Prepago chévere! Esperando de que el fracaso de la marcha contra el indulto es una derrota estratégica de los sectores de izquierda. Estratégico quiere decir de que fácilmente de esa no van a levantarse. Pero vayamos a una explicación, porque lo importante es explicar los fenómenos políticos. ¿Por qué el fracaso? Primero, respecto en el Perú, cuando cae Fujimori, está demostrado que se armó una mafia denominada Mafia Odebrecht, que logró juntar a todos los partidos contra el fujimorismo, impidiendo su retorno al poder. Y los juntó en base a dinero sucio, a coimas de los gobiernos, con fines de saqueo del país vía lo que conocemos, ganar concursos fraudulentamente, a dedo, ¿no?, sin estudio de costos técnicos, de los grandes proyectos de inversión del gobierno central, de muchos gobiernos regionales y especialmente también del gobierno municipal de Lima de la época de Susana Villarán, desde la época de Susana Villarán. Esa mafia que juntó desde el PPC hasta el Movadef, ¿no?, es lo que hoy está derrotada, investigada, encarcelada, investigada. Con eso, el país recién entendió cómo era posible este bloque antifujimorista. Están, por lo tanto, muertos, pero insepultos. Segundo, gracias al triunfo legislativo del fujimorismo, ¿no?, ha aumentado su presencia en la política y el tema Fujimori hoy tiene mayor información real, porque durante 17 años ha habido mucha mentira especialmente para engañar a los jovencitos, mentira hecha desde todo el poder del Estado peruano y desde todo el poder económico de la mafia Odebrecht. Y por eso es de que hoy hay más transparencia, hay más información y importantes líderes de esta ex mafia Odebrecht han estado pidiendo disculpas por sus mentiras. Ya se han disculpado de las mentiras de las 40 maletas de oro, se han disculpado de las mentiras de que las privatizaciones, ¿no?, el dinero de las privatizaciones se lo había llevado Fujimori,
por octava vez han archivado la famosa denuncia de las esterilizaciones forzosas, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Todo eso era una gran mentira que lo vendían como cierto desde poderosos recursos públicos y privados. Entonces, hoy la población ya sabe todo eso. También hoy se conoce los juicios que ha tenido Fujimori. Y ha quedado claro que no tiene ningún juicio por corrupción. El presidente Fujimori no tiene ninguna sentencia por corrupción. Y la sentencia de 25 años por autoría mediata, hoy se conoce que fue una sentencia con teorías. A él no se le ha aprobado nada. Ni dirigió, ni ordenó matanzas, ni secuestros, tal como categóricamente han venido señalando Keiko Fujimori y Kenji Fujimori. Y hoy la población ya sabe, por lo tanto, de que ha habido excesos, abusos en esa sentencia del presidente Fujimori. Han dicho e incluso siguen diciendo que ha sido sentenciado por lesa humanidad. Falso. Tan falso que el propio Tribunal Constitucional, que no lo controla el fujimorismo, ha señalado que no hay esa figura jurídica en la sentencia. El Perú recién desde el año 2002 ha suscrito convenios internacionales donde se debe sancionar delitos de lesa humanidad. A Fujimori se le ha investigado supuestas autorías mediatas de excesos del Grupo Colina, del Ejército, en la lucha contra el terrorismo. Execrables, sin duda. Crímenes execrables, como lo ha hecho el propio Fujimori. Por lo tanto, hoy se sabe de que no es cierto, de que lo han sentenciado por lesa humanidad. En el derecho penal, las responsabilidades son personales, directas y demostradas. No ha ocurrido eso con el presidente Fujimori. Tan mentira es este tema de lesa humanidad que no resiste la lógica. He venido señalando esto hace tiempo. Excesos del ejército en lucha contra el senderismo existen desde Belaúnde, desde que apareció Sendero y salió el Estado, el ejército, a enfrentarlos. Continuó con Alan García y también los hubo con Fujimori. Si hubo excesos con Belaúnde, ¿por qué no lo cuestionaron por autor mediato? Excesos con Alan García, ¿por qué nadie lo cuestiona por autor mediato? Solo a Fujimori. Pero lo último es este tema que la prensa mermelera lo está ocultando, ¿no? El caso Madre Mía, que se ha reabierto para la investigación, donde hay testimonios de que con sus propias manos Ollantumala habría ejecutado a detenidos, ¿no?, cuando era el jefe político de la zona de Madre Mía en Tingo María. Los crímenes de Madre Mía ocurrieron entre 1992 y 93, siendo presidente Alberto Fujimori. ¿Por qué no responsabilizan como autor mediato a Fujimori? No encaja, ¿verdad? No hay lógica. Toda esa información que se va cayendo, más las otras de las cuales se están disculpando, es lo que está haciendo que el pueblo ahora sepa la verdad. Y por lo tanto ya no puede, va a ser difícil que se comprometa con marchas, con políticos o con movimientos antifujimoristas, solo en base al odio generado con mentiras, con mentiras. Esa es una de las explicaciones básicas de por qué esta derrota estratégica a la marcha contra el indulto. Pero además en la población existe la siguiente inquietud. Demostrado que Toledo hace un corrupto fugado del país y el gobierno no hace nada para traerlo. Demostrado que Ollanta y Nadine son corruptos, están investigados. Ahí están las cifras en la agenda y comprobados en cuentas bancarias que ha encontrado inteligencia financiera de Estados Unidos, de Suecia y de Suiza y de Brasil. Pero no pasa nada, ni siquiera tienen orden de arraigo. La mamá de Nadine y sus hijas ya se fueron del país. ¿No es cierto?
Entonces, comprobado que expresidentes han sido corruptos, han sido coimeados, y no pasa nada con ellos, y con un expresidente a quien no se le ha demostrado hechos de corrupción, y simplemente se ha procedido con abuso y con teorías para encarcelarlo, ahí lo tienen todavía preso. Entonces, por lógica, la población dice, esto no es justo, esto no es correcto. En todo ese escenario que he señalado, por lo tanto, es difícil que estos grupos antifujimoristas continúen. Se acabó la plata, se acabó el soporte económico y logístico de la mafia Odebrecht, se acabaron las mentiras. Nos abrimos a la información y vemos cosas muy injustas en nuestra política. Y entonces, ahí están las encuestas. 70% de los peruanos apoyan el indulto al presidente Fujimori. Es una combinación de muchas cosas. Para algunos, la injusticia, los excesos y el abuso. Para otros, que ya estuvo bien estos 12 años por algunos errores que, sin duda, ha cometido. Pero contrastado con lo que han hecho los otros presidentes comprobadamente corruptos, con compras, cuentas, casas, activos, ¿no? Ya en poder de manos investigados en el Poder Judicial, no tiene comparación. Y si luego evaluamos qué hizo Fujimori y los otros presidentes por el Perú, ahí queda claro que hubo uno que fue que reconstruyó este país, que lo encontró destruido, y los otros simplemente vendieron y se aprovecharon del Perú. Tema lógico de por qué están ocurriendo estas cosas. En el proceso electoral del 2018, el pueblo va a pronunciarse sobre estas cosas y va a tener que cambiar la política. Tiene que cambiar la representación, porque en las regiones también se han formado grupos mafiosos. Odebrecht ha estado en muchos sitios y lamentablemente también en el Cusco. Lo que para nuestra región siempre he resumido: hubo una época de clase política y dirigentes que movilizaban al pueblo y ganaban elecciones con la consigna de obras con corrupción. Esto fue tan corrupto que ni siquiera es cierto, porque no se entregaron obras. Hay algunas que no se hicieron, pero se pagaron parcialmente. Otras que se hicieron de una manera. No se hizo el gasoducto sur peruano, pese a que los peruanos ya habíamos pagado 900 millones de dólares en el recibo de luz. Se hizo la interoceánica inflando su costo de 800 a 2.200 aproximadamente millones de dólares. Y la obra no es la que está en el expediente porque fue sin SNIP y sin control. Ahí tienen a medias el Hospital Lorena, ahí tienen una obra reducida y pequeña de la circunvalación. O sea, ni siquiera fueron consecuentes en defender esta política tradicional de ellos, obras con corrupción. Acá solo hubo corrupción y obras mal hechas, obras no terminadas y obras ni siquiera empezadas. Y los cusqueños hemos derrotado a esta tradición y a toda su generación de políticos con la derrota que hemos hecho a la mafia Kuntur, porque era uno de los últimos casos emblemáticos de la corrupción, de obras con corrupción, de esta línea de trabajo de políticos. Con ocasión de la campaña del 2018 van a haber detalles de cómo se ha derrotado a esta mafia. Y ahí tenemos los nombres de toditos los que han estado detrás de esto, comprometidos. Esos tienen que ser derrotados política y electoralmente. El pueblo no solo está indignado, quiere pronunciarse. Y esperamos que los partidos democráticos no comprometidos con esas corrupciones, ¿no?, presenten pues propuestas y candidaturas que permitan canalizar este nuevo sentido y nuevo espíritu de nuestra política. Por lo tanto, estas son algunas de las explicaciones por las cuales han sido derrotados los grupos más ruidosos, ¿no?, más mentirosos, de estos que han distorsionado la esencia de la política como servicio para constituirlo como una fuente de ingresos económicos a través de ONGs, fundaciones, donaciones,
una fuente de odio para tener presencia política y electoral y de esa manera lucrar desde espacios que la votación popular les otorgaba. Entonces, van a haber muchos cambios, están habiendo muchos cambios en nuestra política. Una característica de este programa es justamente ir comentándolos, hacerle el seguimiento y compartiéndolo con ustedes. No quiero dejar de resaltar que en el tema del diálogo de Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori han salido grupos pequeñitos, algunas personalidades, ¿no?, a señalar que conmigo más, yo también quiero dialogar. Primero, no es así, pues. Tienen que tener la importancia del caso para pedir la palabra o sentarse en la mesa. En política hay que ser representativo, tienen que representar a población si quieren justamente participar en temas que redunden en la política, que redunden en lo que es la representación popular. Pero no representan a nadie e insinúan decir de que quieren participar y han saludado la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski de llevar una agenda al acuerdo nacional. Yo por eso creo que el fujimorismo no creo que acepte llevar los temas de diálogo, porque se trata de comprometerse el fujimorismo desde el legislativo y Pedro Pablo Kuczynski del ejecutivo con temas concretos que espera soluciones y detrás del cual está el destino del Perú y está la situación económica y social de los peruanos. Hay que esforzarse un poquito más para representar a la población y pedir la palabra. De manera gráfica he venido señalando a algunos amigos. Ocurre que todos quieren salir en la foto y la mayoría ni siquiera son fotogénicos. Así es la política. Lo mismo que señalé muchas veces en el programa. Cuando tiene que haber un diálogo, un debate o una polémica, tiene que ser como en el deporte, categorías, por categorías. Y en política debaten gente que representa a población. Por ejemplo, ser un partido legal es crucial. Pero existen líderes cuyos partidos no consiguen firmas, no representan a nadie y quieren debatir con representantes de opinión, con representación en el Congreso, con representación electoral. No, pues, en política los debates son como en el deporte, tienen que estar en la misma categoría y en la misma competencia. Y es crucial en la política mantener esta observancia. Es crucial, en otras palabras, hacer respetar las reglas de juego de la política. Ese es un tema crucial también cuando hablamos de algunos detalles de la política como arte, de la política como institucionalidad. Con esto quiero anunciar una brevísima y última pausa en el programa para volver con más análisis políticos para la región. Pausa y volvemos aquí en Poder y Desarrollo Regional. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado.
Con llamadas ilimitadas, tengo más carreras por día. Por eso dime... ¡Prepago chévere! Deseo terminar mis comentarios del día de hoy con el caso Kenji Fujimori al interior de Fuerza Popular y me voy a permitir hacer un primer comentario sobre la huelga de los maestros en nuestra región. En el caso Kenji Fujimori, este es un tema un poquito complejo. Por un lado, hay bastante presencia política y mediática que quiere alentar a Kenji Fujimori hacia un divisionismo dentro de Fuerza Popular, con el argumento de que tendría la bendición de su papá y a partir de allí podría jalar el mayor electorado fujimorista hacia su persona, hacia adhesión electoral o política hacia su persona. Frente a eso, Kenji Fujimori ha señalado tajantemente que él jamás va a renunciar a su partido y ha reiterado que la jefa, la lideresa, es su hermana, Keiko Fujimori. A raíz de los, se podría decir, recurrentes actos y declaraciones de Kenji, ¿no?, que parecen salidos de la disciplina e incluso enfrentados a su bancada, ¿no?, últimamente se ha especulado incluso con titulares, ¿no?, de que habría exteriorizado o revelado de que incluso quiere ser candidato a la presidencia. Hasta donde sabemos en este momento, frente a esa pregunta, lo que respondió es quién sabe mañana, ¿no?, como dice una canción, me parece. Lo cierto es de que en la última semana, durante los días martes, miércoles y jueves, hubo un cónclave fujimorista en el distrito de Ate, a la cual ha asistido disciplinadamente Kenji Fujimori. Se conoce que oficialmente le han aperturado proceso disciplinario. Eso puede durar. ¿Cuánto tiempo durará? Los argumentos. Respecto al cual Kenji sin duda ha dicho que es inocente, pero quiere escuchar se podría decir, los argumentos o las razones por las cuales no lo van a procesar. Temas de disciplina interna. Pero ha estado en los tres días en el evento, de cuyas conclusiones y resultados recién se va a saber estos días, que me parece que han sido de aprobación unánime de todos ellos, incluido Kenji. Por lo tanto, hasta esta información queda claro de que hay un estilo de Kenji, ¿no?, de demostrar de que tiene que haber, sin duda, como él ha señalado, ¿no?, pequeños comentarios, incluso discrepancias dentro de su partido, sin que ellos signifiquen amenazas de ruptura. Lo que los antifujimoristas tratan de hacer de esto es insinuar una división, una crisis dentro de Fuerza Popular. Es ese tema al que hay que hacerle seguimiento en política en función de que si Kenji va a caer en ese juego. Hasta el momento todo indica que no. Todo indica que no. Siempre vamos a estar atentos a este tema porque ya es parte de la agenda política. Y para terminar, quiero hacer un breve comentario sobre lo que está ocurriendo en nuestra región Cusco con la huelga del SUTE región Cusco. Esto debido, por favor, a que hace unas horas atrás se ha roto el diálogo entre la Comisión del Ministerio de Educación y el SUTE regional con mediación de funcionarios del Gobierno Regional Cusco, especialmente del gobernador Edwin Licona. Primero, por favor, un primer tema es ver el diagnóstico de esta huelga. Hay muchos actores en la misma. Por el lado de los maestros,
hay una división nacional y regional. El membrete o representación oficial del SUTEP lo tiene el Comité Ejecutivo Nacional, dominado por Patria Roja. En nuestra región hay 3 SUTES: el SUTE Patria Roja, hay un SUTE democrático y un SUTER, SUTE Región Cusco, que es la que está dirigiendo la huelga actual. Hay que reconocer que la inmensa mayoría de los profesores le está dando la confianza al SUTER regional que hoy dirige la huelga. Respecto a este tema, tienen entre ellos impugnaciones de representación, de personería jurídica, etc. En algunos temas como el aspecto remunerativo, en el Perú existe una política nacional de remuneraciones. Y este tema no lo puede hablar, no lo puede negociar un SUTE regional, más aún cuando está fuera y discrepa de la representación oficial de todos los maestros en el Perú, que es el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú. En ese tema, creemos que el SUTER Cusco exagera, si quiere desde el Cusco, discutir o pelear tema salarial nacional. No es desde el punto de vista ni de su reglamento, ni de la organicidad del SUTEP, su potestad. No es. Y no podemos tampoco creer de que sería así. No podemos creer. Imaginen ustedes, si eso fuera así, que se levanten acá los médicos y que discutan los salarios de todos los médicos del Perú, ¿no es cierto? Esto sería un caos. ¿Para qué tenemos sindicatos nacionales reconocidos? Para cumplir ciertas funciones en temas nacionales de sus agremiados. Un tema lógico. Y si la dirigencia actual del SUTE regional no quiere entender esto, por cuidado, van a llevar a la derrota a este movimiento. A cualquiera, a nadie le va a parecer lógico que desde el Cusco, un SUTE regional que desconoce al SUTEP nacional y desconoce a la sede de ese Cusco, de ese SUTE nacional en el Cusco, va a querer atribuirse las funciones que no tiene, atribuirse las funciones de una dirigencia nacional legalmente reconocida. Yo comparto con la inmensa mayoría de los maestros del Cusco de que ese SUTE Patria Roja es inconsecuente, en mi caso más aún politizado, ideologizado, que muy poco hacen por la educación del Perú. Comparto en esa crítica, pero como demócrata no puedo dejar de criticar, de observar que un SUTE, que es una división en el Cusco, con gran apoyo de los maestros sin duda, ¿no?, pretenda asumir atribuciones que posiblemente ni siquiera la tiene en sus estatutos, no sé si estén reconocidos. El gobierno hizo bien en instalar una mesa con este SUTE, que tiene problemas de representación de personería, pero por favor, es representativo de los maestros del Cusco. Y se pensaba que querían discutir un pliego específico de la región Cusco, o al menos armar una agenda del tema nacional, respetando las instancias que correspondan. Respetando las instancias que correspondan. También critico de que hay algunas acciones que no tienen nada que ver con la lucha del magisterio. Querer tomar el aeropuerto, bloquear el servicio turístico, estar impidiendo el tránsito de personas y transporte, tanto local como interprovincial. ¿Qué tiene que ver con las manifestaciones? Con eso están empezando a chocar con la población, que quiere trabajar, se tiene que desplazar, cumplir sus obligaciones. No se le puede generar molestias, costos o pérdidas a terceros que son inocentes y no tienen nada que ver en este tema. Y obviamente están empezando pues a dar razón a quienes empiezan a llamarlos antiinversión, antisistema. No es cierto que el tema salarial se resuelve con paros o con huelgas.
¿Dónde estaríamos si es que aquí el que tira más piedras gana más? ¿A alguien le va a parecer lógico eso? No. Una dirigencia, acá por favor, esta interacción la dejo bien claro, con profundo respeto a las bases del magisterio. Esta es una interacción con la dirigencia. Con la dirigencia. A nadie le va a parecer correcto que se esté actuando fuera de la institucionalidad, la normalidad, la normatividad, la institucionalidad, entre otros. Y ya he señalado de que cuidado que vayan a la derrota. El diálogo se ha roto el diálogo porque, como es lógico, los funcionarios del Ministerio de Educación les han dicho: señores, el tema salarial nacional no podemos discutirlo con ustedes acá, es un asunto nacional y tiene vuestra representación. Y respecto al cual el gobierno tiene una propuesta de empezar con 2.000 soles a partir del otro año. Y no les gustó, se molestaron y muy bien. Lo que falta es información para decirles: maestros, señores dirigentes, creo que en ese tema están un poquito fuera de la normatividad, fuera del contexto. Y finalmente, por favor, otros actores de esta huelga son los estudiantes y los padres de familia, que es cierto que se han movilizado en apoyo, pero con su propia agenda. Yo tengo información de que las APAFAS han señalado a los maestros que se solidarizan en sus reivindicaciones, pero están preocupadas por la pérdida del año académico, y más aún los chicos. Si esta huelga se prolonga cuando demostradamente están entrando en la sinrazón, estos actores van a empezar a defender sus propios intereses. Todo padre de familia jamás va a aceptar que sus hijos pierdan un año. Los alumnos tampoco, y especialmente los que están en quinto de media. Yo no sé qué resultado tendrán estos jovencitos. Primero, estaría en peligro el año académico. Y eso no es correcto. Llevar a esas circunstancias a pelearse con los actores que les están apoyando en base a ideas y tácticas incorrectas, eso no es correcto, amigos de la dirigencia. La capacidad de resolver problemas con diálogo, con legitimidad en tus argumentos, con representatividad en tu participación, es crucial para llevar al éxito legítimas demandas que se pueda tener de los representados. Con esto esperamos que se reinstale la mesa de diálogo y vean una agenda específica propia para los problemas específicos y propios de la región Cusco, que puedan negociar y que puedan obtener, ¿no?, respuesta y soluciones desde esa mesa de diálogo para la región Cusco. Y sería excelente si hacen un tema también, una agenda nacional, pero para tratar la problemática global con todos sus actores, si quiere, serán burocráticos o lo que fuere, pero son actores, especialmente la dirigencia nacional. Con esto doy por finalizado mi intervención, agradeciendo siempre al periodista Washington Alosilla Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa de este programa los sábados de 7 a 8 de la noche y otra hora de repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Donde te encuentres.
En cualquier momento. En cualquier momento.